Vamos a esperar, si les parece, esperamos 2 minutos más. Son 6:34. Arrancamos ahí un par de minutos. Esperamos por el resto de la gente que se está sumando a esta primera charla. Diego Macías, host, ahí por favor. Sí, cómo no. Ustedes me dicen cuando les parece que comencemos. Sí. Sí, yo diría de en un minuto ya arrancar, vamos a esperar un minuto más. Ok, Ana. Ahí se ve la primera, ¿no, Diego? Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Es bueno ver tanta gente conectada. Los saludos. Sí. Bueno, arrancamos si quieren. Vale, arrancamos. Que ya estamos y 36. Nos demoramos un poquito por un temita técnico, pero al final ya estamos. Bueno, un saludo para todos. Realmente estamos muy complacidos de que nos dispongan de algunos minutos para escucharnos. Vamos a dar comienzo a la primera sesión de un ciclo de seminarios que llamaremos Hablemos de Finanzas. En nombre de Gastón Bengochea, Corredor de Bolsa y de todo su equipo, queremos agradecerle la deferencia de haber tomado unos minutos en esta tarde para escuchar la presentación sobre nuestra propuesta de inversión en lo que llamamos portafolio modelo. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para presentar a los integrantes de nuestro comité de inversión. Ellos son los responsables de la creación de estos portafolios modelo y también del seguimiento. Comienzo por la economista Lucía Arias, egresada de la Universidad de la República y que trabaja con nosotros como asesor financiero. Alan Babic, egresado de la Universidad Dickinson College en Pensilvania en Administración y Economía. Y por último, Francisco Chegoyen, licenciado en Economía de la Universidad de Montevideo con un posgrado en Gestión Financiera. Ellos integran nuestro comité de inversión, se encargan de la selección de los activos, del seguimiento de la estrategia y del cuidado de cada uno de los activos que están seleccionados ahí para que justamente cumplan con el objetivo de retorno ajustado por riesgo para cada uno de los perfiles. A ellos, mi más sincero reconocimiento. Realmente el esfuerzo ha sido grande para la creación del comité de inversión y para la creación de estos portafolios. Ellos han sido reconocidos incluso en publicaciones especializadas que han recogido la noticia de este hito tan importante para Gastón Bengochea. Así que mi agradecimiento. También aprovecho la oportunidad para comentarles, y lo habrán visto, algunos hitos importantes que hemos llevado adelante en nuestra compañía, como es una nueva web, una nueva plataforma web y un nuevo acceso a lo que es Consultanet, lo que sería el e-banking de todos ustedes, en donde pueden ingresar, ver sus cuentas y seguir sus inversiones. Ahí se ha hecho también una inversión importante y un esfuerzo importante de todo el equipo en que esto sea posible. También tenemos un nuevo informe semanal que lo redacta Francisco cada viernes. Así que sin más, me gustaría comenzar esta charla. Ahí tienen ustedes, están viendo el índice de los temas que vamos a tratar. Creo que realmente vale la pena considerar la estrategia de los portafolios modelo, porque realmente hace la diferencia a las inversiones que pueden ser individuales dentro de un portafolio, pero cuando uno define una estrategia, define los activos, les hace un seguimiento
hace una selección cuidada de esas inversiones, creo que en el mediano plazo terminan performando mejor que a veces haciendo selecciones individuales y tomando riesgos desmedidos. Así que bueno, sin más, los dejo en manos de nuestro comité de inversión, que les hará la presentación. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, el comité de inversión es un equipo compuesto por Diego Rodríguez, Lucía Arias, Alan Babic y Francisco Chegoyan, que se creó este año con el objetivo de, entre otros, asesorar al sector comercial, brindar ideas de inversión, discutir acerca de los temas vigentes, temas de actualidad e importancia, ¿verdad? Analizar productos de inversión para los clientes y también hacemos un seguimiento y monitoreo de los portafolios que vamos a ver a continuación. Este año en Gastón Bengochea hicimos una nueva página web, mucho más moderna, más atractiva, más amigable para el cliente, donde puedo ver su estado de cuenta de forma mucho más moderna que como venía haciéndolo. También creamos algunos cambios en el informe semanal, cambios en el formato, ¿verdad? El informe en sí es un resumen de lo que pasó en la semana en el ámbito financiero, ¿verdad? Tanto del mercado local, regional como internacional. Localmente hablamos, bueno, del mercado de letras, de notas en UI, datos de inflación, datos del tipo de cambio, datos del INE también. Luego, en la parte regional, hablamos de las bolsas argentina, brasileña, noticias de mercado de importancia. Y luego, en el ámbito global e internacional, hablamos, bueno, noticias de Estados Unidos, noticias de Europa, de Asia, de los commodities, cómo está el oro, el petróleo, etc. Y bueno, la idea del ciclo de charlas, Hablemos de Finanzas, es justamente crear instancias de diálogo con los clientes para ver temas importantes, temas de actualidad, como pueden ser la desvalorización, inversiones sustentables, o en tecnología, o en productos alternativos, como, ejemplo, real estate, commodities, criptomonedas. Ganado es tener una instancia de diálogo con los clientes para dar nuestro punto de vista sobre el tema. Bueno, y como todos saben, el año 2020 fue un año muy particular por todo el tema de la pandemia. Nos tuvimos que quedar en nuestras casas, vimos restringida nuestra movilidad, todas las economías a nivel mundial estuvieron cerradas, aeropuertos cerrados, puertos cerrados, cambios en las modalidades de estudio, de trabajo, perdimos toda la parte social que solíamos tener, nuestras actividades, cambios también en la forma de consumir, y también, como ya dije, el cierre de fronteras. Como en toda crisis, hay sectores que se ven más beneficiados y hay sectores que se ven más perjudicados. En esta ocasión, los sectores más beneficiaron fueron todo lo que fue el sector tecnológico con la expansión del e-commerce, todo lo relacionado a las energías renovables, la búsqueda de la expansión de los autos eléctricos, el desarrollo de la tecnología 5G, la búsqueda incansable de la vacuna por parte de los diferentes laboratorios y también todo lo relacionado a la educación a distancia. Todos estos sectores son los conocidos en el ámbito financiero como el sector growth, o sea, los sectores que crecen de manera exponencial independientemente del ciclo de la economía. Por otro lado, los sectores más perjudicados justamente, como en toda crisis, fueron los sectores cíclicos. Las aerolíneas, los hoteles, todo lo relacionado al turismo, los cruceros, los bancos, y bueno, muchas industrias similares se vieron afectadas por el recorte de la gente en el consumo. Acá podemos ver en detalle en el gráfico cuánto creció cada sector en el año 2020, siendo la tecnología la líder con un 42.20% y la energía siendo la que más perdió con un 37%. O sea, pues si ustedes recuerdan el caso del petróleo, por ejemplo, cuando estuvo en niveles negativos, allá por mayo del 2020. Y bueno, como bien decía, cada vez que hay una crisis es un contexto interesante para oportunidades y hay que aprovecharlas. En este caso, para la renta variable, a pesar de que se dio una fuerte baja ocasionada por la pandemia, la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, aprovechó la oportunidad para incentivar la economía bajando la tasa de interés con el fin de incentivar los diferentes créditos, la inversión y el consumo. Y bueno, también empezó a recomprar activos para brindar otro tipo de liquidez al mercado y que la economía se siguiera moviendo. Acá vamos a poner dos ejemplos de lo que comentábamos, de lo que realizó la Fed. La Fed, como bien decía,
bajó las tasas de interés, y en este caso vemos un ejemplo del bono del Tesoro a 10 años, y como ustedes pueden observar, el rendimiento desde el año 2016 al año 2021 fue en descenso, siendo el pico más bajo en 2020, que fue el 13 de marzo famoso, cuando se decretó la pandemia. Lo mismo pasó con el bono del Tesoro a 30 años, donde se dio el pico más bajo también en el 2020. Bueno, como había comentado, entre los sectores más beneficiados encontramos el sector tecnológico, que aunque ustedes pueden ver el descenso aquí en marzo del 2020 en su pico más bajo, luego de ese pico, la gente, los inversionistas empezaron a invertir cada vez más en tecnología, y eso llevó a que hoy en día estemos hablando que estamos en récords a nivel tecnológico, a nivel de los índices de acciones de tecnología. Esas acciones están representadas en el Nasdaq, que es el principal índice accionario de acciones tecnológicas de Estados Unidos. Por otro lado, también el sector de energías renovables, con el hecho de que ganó Biden, que es un presidente mucho más pro energías renovables, en contraposición con el gobierno anterior, acá podemos ver también que pasó exactamente lo mismo que con la tecnología. Tocó el pico más bajo en marzo, y después, en el año 2020, se produjo un boom en este sector que, bueno, hasta el día de hoy, o sea, estamos viendo volatilidad de lo tanto que creció en el año 2020, ¿no? Justamente hablando de volatilidad, es un factor importante a la hora de invertir, porque la volatilidad, uno sobre todo lo observa en los momentos de crisis. Si ustedes recuerdan, la crisis del 2008 y la crisis del 2020, fueron momentos de picos de volatilidad muy altos. ¿Por qué hacemos hincapié en el tema de la volatilidad? Porque aquí es donde vemos la importancia de invertir a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que haya volatilidad en el corto plazo, por alguna crisis puntual, las crisis son pasajeras, y a largo plazo las inversiones dan su rédito. Y si no, vean estos dos gráficos. Por acá tenemos el Standard & Poor's 500, que es el índice accionario que nuclea las 500 principales acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y representa más o menos el 80% de la economía americana. Como ustedes pueden ver, a pesar de la baja que tuvo en la pandemia, fue un pico únicamente en marzo, porque a partir de ahí empezó a crecer, y al día de hoy podemos hablar de que estamos en máximos históricos, tanto en el Nasdaq, como había mencionado que era la bolsa tecnológica, así como también en el S&P 500. El índice llegó a caer un 30% en marzo del 2020, y al día de hoy recuperó un 120% desde la pandemia. Son números que son difíciles de creer, pero realmente pasó. A continuación, Francisco va a presentar lo que pasó en este año 2021. Alan, gracias. Bueno, este año lo que pasó en sí es que hubo un cambio de paradigma producto de la vacunación. ¿Qué pasó? Los sectores que habían perdido mucho en 2020 pasaron a liderar las ganancias, y viceversa. Los ganadores, que eran el sector tecnológico, sustentables y Asia, pasaron ahora a enlentecer su crecimiento. El caso de la energía, real estate y el sector bancario se vio muy favorecido, ¿verdad?, por la nueva economía más abiertas, y eso fue lo que justamente generó ese crecimiento en esos sectores. También el sector turístico, bueno, en línea con el sector de aerolíneas, cruceros, hoteles, todo eso lo que estaba muy afectado el año pasado, ahora pasó a liderar las ganancias. Este es un gráfico que es súper interesante, que lo que hace ahí es mostrar lo que fue la oferta monetaria o la emisión monetaria de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, en los últimos 20 años. Como ven, la emisión venía sumamente constante en los últimos años, pero fue en el 2020 cuando la Fed inyectó dinero de una manera nunca vista y casi que cuadriplicó todo lo que había emitido en los últimos 19 años. ¿Por qué? Para mitigar los efectos de la pandemia, para inyectar dinero, para incentivar el consumo, el crédito, el ahorro, el gasto. Y bueno, ¿y esto qué fue lo que justamente produjo? Fue inflación. ¿Por qué? Porque veníamos en un nivel de inflación del 2% históricamente, y se fue ahora al 5.5%. Estamos en una inflación sumamente alta debido a la hiperemisión que hubo este último tiempo. Entonces ahora se presenta un debate acerca de si va a ser una inflación temporal o transitoria, ¿verdad?, o permanente. La Fed ya, bueno, ha confirmado que es una inflación temporal, que va a volver a niveles del 2%, mientras que otros economistas dicen no, esta superemisión va a seguir una inflación altísima por mucho tiempo. Entonces, bueno, hay un debate que está
presente ahora justamente por el tema de la inflación. Y también tenemos incertidumbre acerca de cuándo van a subir las tasas para mitigar esta inflación que está relativamente alta y cuándo sería el recorte de recompra de activos por parte de la Fed. La Fed ya, bueno, dio a entender como que recién van a haber suba de tasas en 2023 y va a haber un recorte gradual también de recompra de activos, que arrancaría este año hasta fines del 2023 también. Bueno, y en lo que va el año, en Estados Unidos, Dow Jones viene subiendo 15% aproximadamente, S&P 500 18%, Nasdaq 15%, la bolsa de San Pablo 3% y la bolsa colombiana está abajo en 15%, bueno, por asuntos bastante complicados. Luego lo que es Europa, Fran, perdón, se escucha un poquito lejos, me dicen. Fíjate si te puedes acercar un poco al micrófono. Gracias. Vale. Comentaba recién que las bolsas americanas vienen súper bien. El Dow Jones viene subiendo 15%, S&P 500 18%, la bolsa de San Pablo 3% arriba también. Lo que es Europa, dada su alta velocidad de vacunación que tuvo, viene también súper bien, en niveles del 20% aproximadamente, mientras que Asia, que había sido una región ganadora, ¿verdad? En 2020, ahora está producto de la variante Delta y restricciones en China, está en terreno negativo. Luego, como vemos ahora algunas oportunidades de inversión en este tiempo, que son dos que están muy marcadas. Uno es los commodities, ya que estamos en un momento donde la demanda está subiendo bastante debido a la recuperación económica, pero no hay oferta, ¿verdad?, para satisfacer esa demanda. Entonces, lo que se crea hay una demanda insatisfecha que hace que los precios de los commodities suban por mucho tiempo. Y también vemos valor en real estate americano, ya que Biden prevé gastar más o menos 550.000 millones de dólares en carreteras, puentes, transportes y también en internet de banda ancha. Y también en la lucha contra el cambio climático. Biden siempre se mostró favorable o optimista en las energías que no contaminan. Por último, como amenazas, vemos, bueno, China y sus restricciones regulatorias, también China y la eterna guerra comercial con Estados Unidos, que siempre eso puede dar un coletazo al mercado global. También la variante Delta, en caso de que haya, bueno, más restricciones, más cuarentenas, más economías cerradas, por ahí podría afectar al mercado. Luego, por parte de la Fed, tenemos como amenaza, bueno, una suba repentina de tasas de interés, ¿verdad? O también una sorpresiva reducción de estímulos por parte de la Fed. Esas son las amenazas que estamos viendo en este momento por parte de la Fed. Bueno, en función de esta gran incertidumbre y alta volatilidad que hubieron en los mercados a lo largo de estos años, a raíz de la pandemia, como bien explicaban Alan y Francisco, es que creemos que es un buen contexto, es un contexto favorable para invertir en instrumentos fondos de inversión, ¿no? Por eso vamos a hacer como una pequeña introducción de lo que son los fondos de inversión y para luego presentar los portafolios modelos ajustados al riesgo que creamos, que es un poco el objetivo de esta charla. ¿Qué es un fondo? Bueno, como muchos de ustedes ya conocen, es un producto que está compuesto por distintos instrumentos financieros, pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser mixtos. Estos bonos tienen la particularidad que tienen un mandato determinado y un nivel de riesgo determinado. Pueden ser bonos que inviertan en determinado sector, como puede ser la tecnología, en determinada región geográfica, como puede ser Asia o específicamente China, fondos temáticos que invierten en energías renovables, etc. ¿Cuáles son las principales ventajas de invertir en un fondo de inversión? Bueno, la principal o una de las principales ventajas es la diversificación, ¿ah? A través de un fondo de inversión accedemos a lo que es invertir en varias acciones en simultáneo, varios bonos en simultáneo, y de esta manera lo que hacemos es minimizar el riesgo. Es decir, en lugar de concentrar el capital en una sola compañía, en una sola acción, o concentrar el capital en un solo emisor de deuda, de corporativo o de gobierno, estamos invirtiendo en varios a la vez en simultáneo y con eso no tenemos el riesgo de default, riesgo de grado de inversión, de grado inversor, riesgo de reestructuración, etc. ¿Ah? Otra de las grandes ventajas de invertir en un fondo de inversión es que es una cartera gestionada activamente por un manager calificado, que es el que lidera un grupo, una casa de inversión, que puede ir modificando este fondo en función de cómo viene el mercado, siempre siguiendo los lineamientos, la estrategia del fondo, ¿no?
Los fondos de inversión tienen mínimos bajos para entrar, con $5.000 o menos se puede invertir en un fondo de inversión. Por ejemplo, hay bonos que el mínimo para invertir son $200.000. Entonces, a través de este instrumento podemos acceder a todo ese tipo de instrumentos, pero con un monto chico. La liquidez es otra característica de los fondos de inversión, o sea, se puede salir, es cuestión de poner a la venta el fondo y se hace cash, es decir, no hay plazo fijo, ¿no? Y bueno, por último, decirles las dos grandes clasificaciones de fondos de inversión que hay, que bueno, están por un lado los acumulativos y por otro lado los distributivos. Los fondos acumulativos son aquellos que el propio fondo reinvierte las ganancias, sean dividendos o intereses, con lo cual uno se mantiene continuamente invertido. Esta estrategia, el objetivo principal es el crecimiento de capital. Y por otro lado están los fondos distributivos, que es un fondo que reparte con renta fija, con una cifra fija. Los fondos de inversión reparten una renta periódica, y al ser renta variable es variable, pero a lo largo de estos años, con la renta fija, con precios altos, con los bonos con precios altos y rendimientos bajos, también ha sido una buena alternativa para el que quiere recibir una renta periódica y aprovechar los rendimientos del mercado de renta variable. ¿tá? De cualquier manera, los fondos acumulativos son más eficientes en cuanto a rendimiento que los fondos, y desde el punto de vista también impositivo, que los fondos distributivos. Bueno, la idea es presentar nuestro nuevo producto, el producto creado por el Comité de Inversión de Gastón Bengochea, que son los portafolios modelos ajustados al riesgo. Es, como decía Diego inicialmente, es una cuidada selección de activos, más específicamente son fondos de inversión, son alrededor de aproximadamente 5 fondos de inversión, depende cuál portafolio, que compone los portafolios modelos, y bueno, se consideró inicialmente dos variables a la hora de crearlos. Por un lado, el riesgo, ver si el portafolio va a ser para un perfil conservador, si va a ser moderado o si va a ser agresivo, y por otro lado, el monto a invertir por el inversor, ¿no? Menor a $10.000, entre $10.000 y $50.000, o mayor a $50.000. Otras características que tomamos en cuenta a medida que íbamos creando los portafolios y que son muy importantes, bueno, es el asset allocation, elegir los fondos de inversión adecuados para cada perfil, que tengan una buena relación entre riesgo-retorno, la correlación entre los fondos, los plazos, la liquidez, que tengan una buena capitalización de mercado. Se tomó en cuenta mucho el historial del fondo, que no sean fondos muy recientes, muy nuevos, para poder tener una comparativa de todos los fondos, del comportamiento a lo largo de estos años, y elegir el que tenga un buen historial. Bueno, es importante destacar que tenemos contacto diario con estas gestoras de fondos, que es lo que nos permite actualizarlos. Todos los meses se publica un fact sheet con los números actualizados, donde se hace un rebalanceo y un monitoreo mensual. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar 3 de estos portafolios modelo, en total son 9, según esas variables que decía inicialmente. Vamos a pasar a presentar 3, que son los que llamamos portafolio modelo plus, que son para inversores entre $10.000 y $50.000, y bueno, las estrategias conservadoras, moderada y agresiva. Yo empiezo por el portafolio estrategia conservadora, que es una estrategia que es para inversores que son aversos al riesgo, que lo que priorizan es proteger el capital y minimizar el riesgo, ¿no? Baja volatilidad. El horizonte temporal de inversión mínimo recomendado para este tipo de portafolio son 3 años, ¿ah? De 3 años en adelante. No significa esto, como decíamos, que al igual para los fondos, que no sea un plazo fijo, sino que la estrategia está pensada para un periodo más o menos aproximado de 3 años, ¿ah? Pero se puede salir cuando quieran. Bueno, como podemos ver acá abajo en el fact sheet, esta es la composición del fondo, son 5 fondos de inversión, están los porcentajes. Eso lo que hace que la distribución por activos, como se ve en esta gráfica de tortas más abajo, es que para esta estrategia conservadora sea mayoritariamente renta fija, un 60% de bonos, un 25% de cash, y se le agrega un 15% del mercado accionario para mejorar el retorno de la estrategia conservadora. Más arriba y a la derecha vemos que para este tipo de estrategia que es conservadora, el nivel de riesgo es bajo, de 3 en 10. Y las rentabilidades que ha tenido a lo largo de este año ha superado el 2%, de un año para atrás un 6,65%, y si tomamos un periodo de 3 años, la rentabilidad promedio anual es de 6,25%.
Bueno, el fact sheet tiene mucha información segregada. Lo que hacemos es poner los porcentajes de cuántos instrumentos tiene de gobierno, de corporaciones, de sectores, energía, consumo discrecional, etcétera, y por regiones geográficas también, y países. Y bueno, cabe destacar también, más abajo, Fran, ahí está, que específicamente este portafolio conservador tiene un 67% de instrumentos de grado inversor, y de compañías de gran capitalización tenemos un 92%. Bueno, le doy la palabra a Alan para que detalle el portafolio moderado. Bueno, a diferencia de lo que presentó Lucía, esta estrategia es moderada, que como bien dice la palabra, moderado quiere decir que buscamos un balance entre lo que es la rentabilidad y lo que es la seguridad. Estamos dispuestos a tolerar cierto nivel de riesgo siempre y cuando tengamos un retorno acorde, pero sin excederse. Es decir, como bien indican los niveles, acá si observamos el nivel de riesgo-retorno del 0 al 10, sería nivel 5, o sea, un nivel intermedio. Este tipo de inversiones, a diferencia del portafolio conservador, la recomendación inicial es con un horizonte temporal superior a 4 años. ¿Quiere decir esto que si quieren pueden sacar los fondos antes? Si quieren pueden sacar los fondos antes, no hay ningún inconveniente, simplemente 4 años es nuestra recomendación como asesores. A diferencia del portafolio conservador, la asignación es un poco más agresiva, ya que tiene un 50% solamente de bonos, tiene un 35% de acciones y tiene un 15% que invierten en fondos líquidos que se puedan transformar en dinero perfectamente. Bueno, y este nivel de riesgo claramente se ve reflejado en la rentabilidad, que si observamos desde que empezó el año hasta ahora, estamos con un 3.72% de rentabilidad. Si observamos la rentabilidad de aquí a un año para atrás, un 11,39%, y si observamos de aquí a 3 años para atrás, hay un rendimiento anual aproximado de casi 9%. El rendimiento del 2020, claramente lo que les explicábamos anteriormente, sobre todo el impacto del desarrollo del sector tecnológico, del sector de energías renovables, se ve en el rendimiento, ya que ahí, como pueden ver, es un 11,39%. Otra ventaja de invertir en un fondo de fondos es la diversificación, que como bien explicó Lucía, aquí pueden ver los sectores y la composición. Hay desde cosas de inversiones del gobierno, hasta swaps de monedas, hasta acciones de diferentes sectores, como de energía, de materiales, de industria, de consumo, también a nivel regional, América del Norte, Europa, Asia. La idea de esto es invertir siempre estando diversificado y mirándolo a largo plazo para tratar de sacarle una rentabilidad. Y bueno, y después la calidad crediticia la dividimos en no grado inversor un 63% y en grado inversor un 37%, mientras que hay un 91% de compañías de gran capitalización y un 9% de pequeña y mediana capitalización. Eso quiere decir que invertimos en un 91% de compañías confiables, desarrolladas, de gran, justamente como dice la palabra, valga la redundancia, de gran capitalización. Ahora le voy a ceder la palabra a Francisco para que explique el último portafolio dinámico. Alan, muchas gracias. Bueno, esta es la estrategia dinámica que es la más agresiva de las tres, ya que está dispuesto a inversores que tengan mucha, un poquito, están dispuestos a tolerar mayor volatilidad para tener mejores retornos en largo plazo. ¿Por qué? Pues está compuesto por un 65% de renta variable, es decir, que están invertidos en un periodo de 6 años, ya, porque voy de nuevo. La estrategia dinámica plus está justamente compuesta para personas que estén dispuestos a tolerar mayor riesgo en largo plazo. La idea de los 6 años es porque está al 65% invertido en renta variable, solamente 10% en caja y 25% en bonos. Entonces es justamente esa razón por la que se desea que esté invertido el inversor en menos 6 años, para mitigar una posible caída de las acciones. Después, el nivel de riesgo es un nivel alto, del 8 al 10, es un nivel bastante alto, y bueno, la rentabilidad de los años ha sido prácticamente del 14% en lo que va del año. Después, bueno, el portafolio es súper diversificado, como decía justamente ahora Alan,
está invertido en bonos de gobierno, bonos corporativos, swaps también. También está invertido, bueno, en consumo discrecional, sector bancario, también comunicaciones. Y después lo que es cómo está dividido. Los bonos están casi 70% en grado inversor y un 32% en grado no inversor. Y lo que es market cap está también 90% de compañías, muy buenas compañías, y un 11% de compañías que no son tan conocidas. Después, bueno, siempre en la firma recomendamos elegir activos que sean confiables, transparentes, que tengan buena credibilidad. Y si a eso le agregamos el factor tiempo, que es un activo súper valioso, a la larga se puede tener buenos retornos en largo plazo. Como es ahora que está el retorno de 14% aproximadamente. Voy acá. Después, bueno, estas son nuestras vías de contacto. En caso de alguna sugerencia, reclamo, preguntas, dudas, tenemos ahí nuestra página web, que es gbengochea.com.uy, el mail de arriba también. Después por WhatsApp nos pueden localizar a ese número telefónico. Y también, bueno, estamos en Twitter y en Instagram, por cualquier consulta, reclamo, duda, lo que fuese.